Hace ya más de 10 años tuve la oportunidad de viajar a China y me sorprendió la muralla, pero lo cierto es que no conocía mucho sobre la historia de los guerreros de Xi'an y me fascinó. Es una suerte que esa impresión que nos llevamos los que hemos podido viajar hasta China la podamos vivir ahora en el Coliseum de Barcelona. ¿Cómo llega esta exposición hasta aquí? Tú eres el comisario de la exposición, Javier Sierra, que nos vas a dar más detalles sobre este fascinante mundo de los guerreros de Xi'an. Pues surge de la voluntad china de extender el conocimiento de ese hallazgo arqueológico, que es el más sorprendente de todos los tiempos, a todo el mundo. De hecho, no me extraña que te quedaras fascinada con la Gran Muralla, pero tienes que saber que estos guerreros son contemporáneos a la Gran Muralla. De hecho, el hombre que construyó ese muro enorme, el más grande jamás construido en toda la historia de la civilización, Qin Shi Huangdi, el emperador amarillo, fue también el que encargó los 8000 guerreros de barro para que protegieran su viaje al más allá. Son unos guerreros que traen mucha cola, que traen mucha historia. Es además un hallazgo reciente para lo que es el mundo de la arqueología. Tan reciente como que en un día como hoy, hace 42 años, se encontraron las primeras muestras de estos guerreros. Fue una cosa además bastante casual, como se producen todos los grandes descubrimientos arqueológicos. Fueron dos campesinos que buscaban un lugar en el que perforar un pozo con el que regar esa zona de Xi'an, que es bastante seca. Y al profundizar a una cierta cota, no demasiada, a unos 2 metros, encontraron una cabeza que emergió de repente del suelo. Ellos pensaron que debía ser una señal de mal augurio, un dios antiguo que les iba a traer mala suerte, y la rompieron, la destrozaron. Siguieron excavando y encontraron no solamente más cabezas, sino cuerpos, manos, incluso una estructura en la que se escondían muchos de estos soldados. Al final informaron a las autoridades de Mao Zedong en aquella época y decidieron emprender la excavación arqueológica, una excavación que llevamos 42 años con ella y que no ha terminado. No ha terminado porque hay muchísimos guerreros, muchos más de los que se pensaba en un principio, escondidos bajo tierra. No sabemos cuántos. Ahora mismo el cómputo está en 8000, divididos en 3 fosos que se han encontrado llenos, más un foso misteriosamente vacío que se encuentra más o menos a unos 2 kilómetros de una montaña artificial, de una colina, donde se cree que está enterrado Qin Shi Huangdi, que no ha sido profanada. Pero es muy probable que existan más fosos y de hecho seguramente se buscarán. Hasta ahora teníamos que viajar a Xi'an para poder verlos y para poder saber un poquito más sobre esta historia, y ahora resulta que llega una exposición a Barcelona estos días que nos va a acercar a ese misterio de China. Y la hemos hecho con mucho mimo porque la idea era convertir la visita a la exposición en una especie de viaje en el tiempo, poder sumergirnos en una especie de cripta con las luces atenuadas, donde tener la sensación de estar entrando en un lugar que invita a la trascendencia, porque esto, además de ocio, además de, en fin, de un pasatiempo, de algo cultural, también evoca esa inquietud humana, tan de los chinos, pero también tan nuestra, de preguntarnos qué nos espera después de la muerte. A mí me gusta una cosa especialmente de la exposición, y es que nosotros, los que vivimos en Occidente y los que tenemos esa cultura europea de las pirámides, y quizá también de todo ese pasado romano, griego, no nos damos cuenta de que al otro lado del mundo también estaban pasando cosas en esa época. Es muy interesante porque, fíjate, Qin Shi Huangdi, que es el hombre que construye estos guerreros y que construye la muralla china y que unifica las 36 provincias de China y le da la dimensión a ese país que después tendrá a lo largo de la historia, vive a la vez que Alejandro Magno. Alejandro Magno, en fin, fue un gran señor, pero comparado con Qin Shi Huangdi sería casi, yo te diría que un jefe local, como un alcalde de un pequeño pueblo, dadas las dimensiones de la obra de este señor. Qin Shi Huangdi, para construir su mausoleo, empleó a 700.000 hombres. Alejandro Magno nunca tuvo 700.000 albañiles para hacer ninguna de sus muchas Alejandrías. Yo me imagino que, como muchos grandes gobernantes, lo que quería era quedar para siempre en la memoria de todo el mundo, ¿no? Hacerse un gran auto-homenaje que perdurase en los siglos. Él incluso creía que iba a pervivir él físicamente. De hecho, organizó muchas expediciones para buscar el elixir de la eterna juventud, ¿no? De la inmortalidad. Y además era un hombre muy supersticioso. Por ejemplo, él en el año 211, el año en el que él falleció, supo que un meteorito había caído en una región de sus tierras con una inscripción que profetizaba su muerte. Se puso tan histérico que ordenó que las obras de su mausoleo crecieran a todavía más ritmo para llegar a tiempo para ese enterramiento que él consideraba que iba a ser un tránsito leve,
que después iba a resucitar. Lo que pasa que parece que la fórmula no le funcionó. ¿Qué vamos a descubrir en esta exposición paseando por todo ese tour que nos habéis montado a través de este Teatro Coliseum? Pues vamos a descubrir que efectivamente la cultura china, una gran desconocida en Occidente, era enorme hace 2200 años, que es la época en la que estamos invitando con esta exposición al visitante a sumergirse. Vamos a descubrir que tenían una capacidad tecnológica sorprendente, armas con las que hubiera soñado el propio Alejandro Magno, ballestas capaces de atravesar corazas de metal, una orfebrería meticulosísima, una manera de vestir a los soldados sorprendente. Soldados, por cierto, que no llevaban escudo, porque eran soldados preparados solo para combatir. Era un ejército agresivo. Qin Shi Huangdi era un personaje, en fin, de armas tomar, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ¿no? Todos esos detalles y muchas anécdotas más vamos a descubrir en estas figuras que han llegado hasta Barcelona y que son lo más parecido que podemos ver a viajar a Xi'an, ¿no? Sin duda, incluso la joya de la corona de esta exposición es una recreación del Foso 1, donde se han encontrado 4000 guerreros en Xi'an, que es un foso que en el original, el que tú has visto, tiene 60 metros de largo, es enorme, son 11 calles llenas de casi 4000 soldados que cuando uno entra allí por primera vez y los mira a los ojos, tiene la sensación de sentirse realmente vigilado. Eso es lo que hemos querido recrear también aquí en uno de los rincones del Teatro Coliseum. Los chinos están muy orgullosos de este hallazgo, presumen de él, pero mantienen también cierto misterio, no quieren desvelárnoslo todo. Bueno, el misterio está en la tumba del emperador. Todas las crónicas que poseemos sobre el saqueo al que fue sometido el mausoleo del emperador nos dicen que se hizo una gran depredación de objetos rituales, de armas, se destruyeron todos estos guerreros que se fragmentaron en cachitos muy pequeños, pero ninguno habla de que encontraran la tumba. Por lo tanto, creemos que está ahí. Y fíjate qué curioso. Lo que dicen esas crónicas, para que nos hagamos una idea de la dimensión de este hallazgo arqueológico, es que fueron 300.000 campesinos los que durante 3 meses estuvieron saqueando la tumba, el enterramiento de este emperador. ¿Cómo era aquello? Era una ciudad para el más allá. Para estar 3 meses incluso sacando por allí objetos de valor y demás. Es una exposición pensada para gente que le gusta la historia, para gente que le va a la arqueología, gente que le gusta todo el mundo oriental, pero niños también. Sí, precisamente uno de los aspectos, digamos, más entrañables de la exposición es que hemos creado un área recreativa para que los niños puedan meter sus manos en la arena y buscar fragmentos de guerreros de terracota que después montar, o construir los guerreros de terracota. No es fácil hacer una figura de barro como estas, de este tamaño, y que, por ejemplo, se sostengan de pie. El truco que tenían los chinos, muy ingenioso, y que en esta exposición se ve, es que las piernas de los guerreros y las patas de los caballos que también tenemos eran macizas y sostenían el peso de un cuerpo que es hueco. Si tú tocas aquí, suena hueco. Toda esa técnica constructiva milenaria se la enseñamos a los niños que vengan. Una última pregunta, tengo entendido que estaban pintados. De pies a cabeza, incluso el iris de los ojos estaba también pintado. Y de hecho, cuando se sacan del terreno, en Xi'an, aparecen con los colores. El problema está en que se trata de una pintura vegetal que no ha estado en contacto durante 2 milenios con el aire y que al contacto con el oxígeno se oxida y se pierde. Por eso se quedan con este aspecto de terracota, ¿no? Pero los originales estaban pintadísimos y eran un espectáculo. Bueno, lo que deberíamos recordar es que todo el mundo pintaba sus cosas en el mundo antiguo. La Catedral de Barcelona estaba pintada cuando se construyó en la Edad Media. Las iglesias de Taúl en los Pirineos estaban pintadas por fuera. Todo estaba pintado, policromado. Pero el tiempo es muy agresivo para el color y termina perdiéndose todo. Bueno, pues ya lo veis, es interesantísimo pasear por esta exposición, hay que venir con calma, con tiempo, a leerse toda esa información que nos habéis preparado con guías en diferentes idiomas para que pueda venir todo el mundo, ¿verdad? Sí, hay una audioguía que yo recomiendo encarecidamente porque te sumerge muy bien en este viaje que queremos proponer, ¿no? Yo veo esta exposición cuando entro en el Teatro Coliseum como una máquina del tiempo, como si de repente Herbert George Wells hubiera, digamos que aquilmatado, hecho la máquina y nosotros pudiéramos viajar 2 milenios atrás en el tiempo con ella. Pues gracias, Javier, por este pequeño viaje que hemos hecho estos minutos aquí en el programa para poder acercarnos a esa parte de la historia tan interesante y misteriosa. Muchas gracias. Un placer.